El mitin del 2 de octubre se desarrollaba en un ambiente de fiesta. Después de 2 semanas, la angustia y la incertidumbre producidas por la represión empezaba a disminuir y de nuevo se abrían perspectivas claras para el futuro. En ese mitin se comprobaría nuestra fortaleza, nuestro buen estado de ánimo. Ahí se haría el recuento de los que faltaban y dolorosamente nos habían abandonado en el casco y las vocacionales y de los nuevos refuerzos que llegaban. Era un mitin como cualquier otro de los muchos que habíamos hecho. Informes, análisis, directivas y orientaciones del Consejo. Estaba por terminar su intervención el compañero Vega cuando se notaron movimientos de tropas. A través de las ruinas y en dirección a la explanada se acercaban los soldados. En esos momentos sobrevolaban la zona 2 helicópteros militares. En la tribuna habían notado a numerosos individuos sospechosos que cubrían todas las entradas al edificio Chihuahua, así como las escaleras y pasillos. Algunos llevaban un pañuelo enrollado o un guante blanco en la mano izquierda. Eran las 18:10 cuando se notó que avanzaban las tropas sobre el mitin. La señal la dieron 2 luces de bengalas verdes disparadas desde un helicóptero. La tribuna estaba instalada en el corredor del 3er piso del edificio Chihuahua y desde ahí se observaron claramente los primeros movimientos de los militares. Los compañeros del consejo anunciaron a los asistentes que el ejército se acercaba y que conservaran el orden. «Calma, compañeros, no corran. Calma, compañeros», se escuchó varias veces por los altavoces. Segundos después empezaron los disparos. Primero unos cuantos balazos e inmediatamente después varias ametralladoras comenzaron a funcionar violenta e ininterrumpidamente. La misma señal de luces verdes movilizó a los agentes apostados en el edificio. Las entradas y las escaleras fueron bloqueadas para impedir la salida de los compañeros del consejo. Subieron los individuos del guante blanco hasta el 3er piso y empuñando pistolas y ametralladoras, encañonaron a los jóvenes que ahí se encontraban, obligándolos a pararse de cara a la pared y con las manos en alto. Algunos compañeros alcanzaron a huir escaleras arriba y se refugiaron en los departamentos de los pisos superiores, que valientemente las personas que los habitaban les abrían las puertas y los invitaban a pasar para protegerlos y ocultarlos. Inmediatamente, también desde el 3er piso, luego que detuvieron a los que ahí se encontraban, los agentes comenzaron a disparar frente a la multitud que corría tratando de huir o de protegerse. Participaron más de 10,000 soldados y policías en la masacre. Desde los primeros segundos y durante más de 2 horas se disparaban simultáneamente cientos de armas de todos calibres. La plaza se despejaba rápidamente. Los soldados tenían controladas todas las entradas y obligaban a la gente a retirarse, en unos casos persiguiéndolas con balazos o a punto de bayonetas. En otros se les amontonó expuestos a las balas, formando otros grupos de detenidos. En unos cuantos minutos la explanada estuvo totalmente vacía y solamente se veían decenas de muertos, heridos y soldados. Todos los lugares de acceso y la misma plaza estaban en manos del ejército, que además tenía completamente acordonada la unidad. Además, un cordón de granaderos y policías protegía las calles cercanas y desviaban el tráfico de vehículos y personas. Apoyando las acciones de la tropa, intervinieron inmediatamente carros de asalto, tanques ligeros y camiones de transporte, bloqueando las salidas y ocupando posiciones dentro de la unidad. Incluso en la propia explanada de la plaza colocaron varios tanques. El tiroteo duró más de 2 horas. Los soldados disparaban constantemente ráfagas de ametralladora contra las ventanas de los edificios cercanos. Los muros y fachadas eran barridos sistemáticamente por el fuego de las armas automáticas. Desde algunos departamentos y pasillos del edificio Chihuahua se escuchaban los gritos de contraseña de los agentes. «Batallón Olimpia, aquí, Batallón Olimpia, no disparen. Batallón Olimpia, contesten». Después en los pasillos y corredores solamente se escuchaban los pasos de las botas militares y de los agentes. A las 20:30 empezaron a revisar todos los departamentos en busca de los compañeros del consejo que se habían ocultado. Los sacaban a golpes y culatazos y los llevaban a un departamento del 5.º piso acondicionado para detenerlos, allanando todas las viviendas.
Las personas que quedaron detenidas en el tercer piso estuvieron las 2 horas acostados en el suelo, protegidos por el muro barandal del pasillo, que tiene escasamente 1 metro de alto, encañonados por los agentes del batallón Olimpia. Ahí fue herida la periodista Oriana Falassi. A las 23 horas empezaron a enviar a los detenidos a las cárceles y a las 5 del día siguiente salió el último grupo con destino a la penitenciaría de Santa María Acatitlá. Todos los detenidos en el Chihuahua fueron vejados en forma salvaje por la tropa y los oficiales, golpeados, desnudados, atados de manos, insultados de manera soez. No habiéndolos capturado con armas en la mano, recibieron un trato que no se da ni a los peores criminales ni a prisioneros de guerra. Trataremos ahora de hacer una interpretación de lo acontecido. Conviene, aunque sea brevemente, hacer notar algunos hechos significativos que demuestran claramente lo falso de la versión oficial. En primer lugar, es necesario recordar que todos los actos convocados por el Consejo Nacional de Huelga fueron pacíficos. Durante más de mes y medio actuaron cientos de brigadas en toda la ciudad explicando al pueblo la situación, organizando mitines pequeños, recolectando fondos, etc. Y nunca se presentaron incidentes violentos. Sin embargo, cada vez que aparecía el ejército o la policía, ocurrió todo lo contrario. Por eso se señaló en miles de ocasiones que una manifestación sin policía es una manifestación pacífica. Está claro que si el ejército no se hubiera presentado en Tlatelolco, el mitin habría concluido pacíficamente y sin incidentes. En ningún caso se ha podido probar efectivamente la existencia de propaganda escrita o hablada que incitara a la violencia, así como tampoco se ha podido probar que alguno de nosotros hubiera hecho uso de armas de fuego. Unas cuantas observaciones permiten asegurar que la presencia de las tropas en Tlatelolco tenía el propósito deliberado de masacrar a los participantes del acto que se realizaba. La responsabilidad completa de lo ocurrido recae directa y únicamente en las más altas autoridades del país. Es responsable el presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, pues fue él quien decidió liquidar el movimiento estudiantil a cualquier precio. Es responsable el secretario de Gobernación, licenciado Luis Echeverría, a quien corresponde tomar decisiones que afectan al orden interior de la nación. Es responsable el secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán, por haber empleado al ejército a su cargo en funciones diferentes a las asignadas a este cuerpo en tiempo de paz y por la planeación y ejecución de la masacre bajo sus órdenes directas. Son responsables los procuradores del Distrito Federal y General de la República por su complicidad en las atrocidades que se cometieron y ser ellos quienes ordenaron la fabricación de pruebas artificiales arrancadas a base de torturas en las cárceles y en las mazmorras del campo militar número 1. Además tienen responsabilidad especial los generales José Hernández Toledo y Crisóforo Mazón Pineda, comandante y subcomandante de la Operación Tlatelolco, el general Raúl Mendiolea Cerecero, que asumió prácticamente el mando luego que fue herido el general Hernández Toledo, y el coronel Ernesto Gómez Tagle, comandante del batallón Olimpia, todos estos como ejecutores del genocidio. Son responsables todos los jefes policíacos de todas las jerarquías y corporaciones por su participación directa en los hechos de Tlatelolco y adicionalmente por las torturas infringidas a cientos de jóvenes detenidos, allanamientos de domicilios y secuestros innumerables. Por lo menos estas personas son las que debieran ser juzgadas por el crimen de Tlatelolco, debieran rendir cuentas de su actuación como funcionarios y de los abusos de poder que han cometido. En el periódico El Universal, del 4 de octubre de 1968, aparece un artículo titulado «Penosa identificación de las víctimas», del cual transcribimos lo siguiente. En el servicio médico forense, las autopsias mostraron que la gran mayoría de las víctimas murieron a consecuencia de heridas por bayoneta, otros por disparos de armas de fuego hechos a corta distancia. 3 casos llamaron la atención de los médicos.
un niño de aproximadamente 13 años que murió a consecuencia de una herida de bayoneta en el cráneo. El segundo, una anciana que sucumbió tras de recibir un bayonetazo por la espalda. El tercer caso, una jovencita que presentaba una herida por bayoneta en el costado izquierdo. La lesión nacía en la axila y terminaba en la cadera. Estas muestras públicas evidencian la extrema crueldad y cobardía de los ejecutores de la masacre. Es claro que el MP trata deliberadamente y en forma dolosa de ocultar la verdad que hubiera surgido de una investigación honrada. Los disparos hechos desde el edificio Chihuahua fueron obra de miembros del Batallón Olimpia y de nadie más. Históricamente, el movimiento estudiantil ha quedado simbolizado por la fecha del 2 de octubre y Tlatelolco como el sitio del martirio. Ese 2 de octubre en Tlatelolco, entre el estruendo de las balas y la impotencia y el coraje de los agredidos, surgió el grito definitivo por la libertad del pueblo. Ese 2 de octubre simboliza a toda una generación de mexicanos, cientos de jóvenes, algunos casi niños. A las cárceles ingresaron y aprendieron a pensar y a comportarse como hombres. Las torturas físicas y morales a que se vieron sometidos, lejos de quebrarlos, los fortalecieron. Las calumnias y ultrajes de que fueron objeto no quebrantaron su moral y su confianza en los ideales que han mantenido. Estamos convencidos de que el compromiso que en aquellos días formulamos con nuestro pueblo aún sigue vigente. Esta generación no defraudará las esperanzas en ella depositada. A pesar de todos los obstáculos transitorios, de las persecuciones, las cárceles y los asesinatos, haremos tantos intentos como sean necesarios para encontrar el camino que nos conduzca a un régimen pleno de justicia y democracia, donde la opinión popular sea estrictamente respetada, donde los trabajadores, los estudiantes y los profesionistas construyan conscientemente su propia historia, en donde no exista la miseria y la explotación, y en donde la cultura sea patrimonio de todos los ciudadanos. De esta responsabilidad concreta a todos los jóvenes nos corresponde un papel que no podemos olvidar. En cada acto de nuestra vida, donde quiera que estemos, tendremos que confirmar la vigencia de los principios por lo que luchamos, y nuestra conducta personal deberá corresponder fielmente a la imagen que el pueblo se ha formado de esta generación nacida el 2 de octubre. Raúl Álvarez Garín.